Bueno, según el análisis del estándar ISO 14224, en la ocasión de hoy vamos a presentar el contenido del estándar, los principales ítems, cuál es su fundamento, y vamos a hacer un repaso de las partes principales del estándar. Nuestro grupo es el grupo 5, está conformado por Darwin Fernando Illescas, Licen Natalia, y quien les habla, Edwin Fabián Blanco. Le doy paso a Licen Natalia, por favor. Bueno, vamos a empezar con la introducción a este estándar. Recordemos que las ISO son unas normas que están estandarizadas a nivel mundial. Esta norma en particular ha sido preparada con las mejores prácticas del sector de la industria de petróleo, petroquímicas y gas industrial. ¿Por qué se enfoca en este tipo de industria? Porque son empresas que le han dado demasiada atención a lo que es la seguridad, la disponibilidad, la confiabilidad y el mantenimiento de los equipos. Esta norma se basa en el RM, que es datos de confiabilidad y mantenimiento de equipos, lo que permite tener un lenguaje de confiabilidad en las empresas. Recordemos que la recolección de datos se convierte en una inversión y la estandarización permite a las empresas la mejora continua basándose en datos que sean confiables y permitiendo el mantenimiento efectivo. Adicionalmente, recordemos que esta norma proporciona todos los lineamientos y ejemplos para la combinación e intercambio de datos, basándose en requisitos de datos para saber qué tipos de datos recolectar y qué metodologías utilizar, así como formatos estandarizados que permitan el intercambio de datos de confiabilidad. Siguiente, por favor. Para ello, hay unas categorías principales de lo que se debe recolectar en los datos. Datos de equipos, datos de fallas y datos de mantenimiento. Los datos de equipos incluyen taxonomía de equipos, atributos de equipos. Los datos de falla, causas de fallas, consecuencias de fallas. Y los datos de mantenimiento, acciones de mantenimiento, los recursos que se utilizan, las consecuencias del mantenimiento y también se mira los tiempos fuera de servicio mientras se hace ese mantenimiento. Más adelante, en la cláusula 9, habrán detalles más sobre cómo se recolectan esos datos y el contenido. ¿Por qué? Porque esta norma busca la confiabilidad, busca conocer los eventos de la falla, la disponibilidad de la eficiencia, el mantenimiento, pero también sentar las bases. ¿Qué pasa cuando hay problemas de seguridad? Por ejemplo, si hay un derrame o fallan los equipos, ¿cuáles serían las consecuencias medioambientales y adversas para la seguridad? ¿Qué no analiza este estándar? Datos en relación con temas de costos, datos de ensayo de laboratorio, ya que son ensayos de vida acelerada. Continuamos. Siguiente, por favor. Ahora, para que todas las personas al interior de la organización hablen el mismo idioma, se parte de unos términos y definiciones que son comunes para que toda la comunicación sea bilateral. Por ejemplo, habla de tiempos de activo de mantenimiento, que sería la duración de la acción de mantenimiento sin incluir las demoras en la logística. Hablamos de tiempos activos de reparación, que es el tiempo efectivo para lograr reparar un ítem. Hablamos de disponibilidad, que es la capacidad de estar en un estado para funcionar según lo requerido. Entonces, todo esto proporciona las bases necesarias para que en todos los niveles conozcamos qué términos y definiciones se usan para la recolección de datos. Siguiente, por favor. Adicional a eso, hay unos términos abreviados que hacen énfasis en las diferentes actividades y en las diferentes definiciones que podemos encontrar al interior de este tipo de industria. Por ejemplo, el KPI son indicadores claves de rendimiento, LSC son costos de ciclo de vida, tiempo promedio, RM es mantenimiento y confiabilidad, QA es garantía de calidad, entre otros. Siguiente. Ahora, para aplicar esta norma dentro de la industria, es necesario empezar por entender que vamos a hablar de cobertura de equipos. Esta norma es aplicable a todo tipo de equipos que se usan en la industria de petróleo, petroquímicas y gas natural, pero también su aplicabilidad se extiende hacia otro tipo de industrias. Estos equipos incluyen
desde tuberías, equipos de seguridad, equipos de pozos, equipos de perforación. Con esto, son los equipos de los cuales vamos a recolectar los datos para aplicar y hacerles el monitoreo constante, porque a lo largo del tiempo eso va a permitir tener datos confiables y seguros para tomar decisiones. Por ello, la segunda fase es el periodo de tiempo, que esto va a incluir la recolección de datos durante todo el ciclo de vida operativo del equipo, incluyendo su instalación, su puesta en marcha, su operación, el mantenimiento y la modificación. Adicional a esto, es necesario entender quiénes serían los usuarios de este estándar. Partimos de que la planta y la instalación, esto incluye desde el momento de la operación, el personal de mantenimiento, el de ingeniería, que son los que están registrando las fallas de los equipos, los eventos del mantenimiento, para poder recolectar la información que se requiere en el estándar. También intervienen propietario, operador, compañía. Estos son el personal confiable que crea las bases de datos y está recolectando y actualizando la información que van obteniendo de los diferentes sistemas. La industria viene siendo el grupo o el segmento al que pertenece la compañía, los fabricantes y los diseñadores, que son los que usan esos datos para mejorar y diseñar nuevos equipos a partir de experiencias pasadas, las autoridades y organismos regulatorios, que son las entidades que se encargan de mirar qué documentación requiere cierto tipo de empresas para operar y para mantener esa confiabilidad y seguridad de los equipos. Las limitaciones que determinan el uso en el diseño, operación y mantenimiento. Toda esta aplicación de la norma que va a permitir al futuro hacer posible el intercambio de datos en un formato común dentro de una compañía y también entre compañías, para que la empresa en todos sus niveles pueda tomar decisiones basadas en datos confiables, que le permitan el mejoramiento y tener la certeza de que hay una seguridad de datos y de la información que se está obteniendo. Siguiente, por favor. Como parte de aplicar ese estándar y llevarlo a su funcionamiento, tenemos el anexo A, que es un anexo que habla de los atributos y de las clases de equipos. Este anexo lo que permite es categorizar todos los equipos que van a intervenir dentro de esa industria para poder saber qué tipos de datos vamos a recolectar y cómo los vamos a aplicar. Entonces, esta norma parte de que hay que definir los equipos, definir los límites, qué datos son comunes entre equipos. Por ejemplo, las pruebas que se hacen al momento de tener un equipo, los tiempos de vigilancia, la clasificación del equipo según la industria en el que están, y también es necesario la categoría de la industria. Normalmente las petroleras se clasifican de 1 a 6, donde el nivel 6 es el nivel más avanzado en este tipo de negocio y significa que son empresas que hacen desde el proceso general de tratamiento del petróleo y llegan hasta la exportación, la importación, el almacenamiento. Entonces tienen unidades de hidrotratamiento, destilación de crudo, hacen toda la refinería. Son como las empresas más avanzadas en este tipo de industria. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este estándar? Al aplicar este anexo vamos a aplicar todos los tipos de elementos, equipos que vamos a tener dentro de la industria. Por ejemplo, este es un ejemplo con tanques de presión. Lo mismo se hace con las válvulas, con los pozos, con las UPS, con todos los equipos que tengo. Así determino cómo están compuestos las siglas. Por ejemplo, un tanque de presión tiene trampa de líquido, tiene un secador, tiene una columna de destilación. Siguiente. Con esto, entonces, defino los límites y cómo está ubicado. Entonces, este tanque de presión va a tener válvulas de alivio de presión, válvulas de entrada, válvulas de salida, sistemas de monitoreo. Siguiente. Para con base a eso, entonces sé qué elementos internos y externos van a estar dentro de ese equipo.
Por ejemplo, el tanque tiene válvulas, tiene tubería, tiene soporte. Entonces así voy conociendo la información del equipo en cuestión y saber qué datos me puede suministrar. Siguiente. Para al final, entonces miro los datos específicos. Entonces, ese tanque de presión que lleva fluidos, ese fluido puede ser aceite, gas condensado, dependiendo de la ubicación que esté dentro de la compañía, y le doy un rango de prioridad. Entonces, esto me permite estar recolectando información de los equipos para tomar decisiones durante todo su ciclo de operación. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, ahora vamos a revisar el numeral 6 y numeral 7. El numeral 6 respecto a los beneficios de la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento. Efectivamente, la recolección de datos de confiabilidad y mantenimiento tiene muchos beneficios que incluyen optimizar los calendarios de inspección y revisiones de equipos, además de revisar y optimizar los procedimientos de los mantenimientos. Analizar el costo del ciclo de vida, los programas de repuestos y modernizaciones ayuda muchísimo en reducir los costos OPEX, que son donde más dinero se invierte en la vida útil del equipo. También nos ayuda a tomar mejores decisiones, reducir las fallas catastróficas como resultado de la mejora de la confiabilidad. Mejoramos también los impactos medioambientales eh, con el uso del intercambio de datos y la recolección. Tenemos aquí en la figura 1 el flujo de información y cómo nos ayuda a tomar decisiones y mejorar la operación y el mantenimiento. Entonces, por ejemplo, de los ciclos de operación y mantenimiento y la recolección de datos de confiabilidad eh, y eventos de falla, nos ayuda para, con esto, hacer el análisis en base a varias metodologías que también nos indica este estándar. Con estos análisis nosotros podemos hacer mejoras en los conceptos de operación y mantenimiento y ajustes y modificaciones. Estos datos y estos análisis que se realizan nos ayudan también para mejorar desde el diseño de los equipamientos para nuestros procesos. Efectivamente, hay muchos beneficios de la recolección y el uso de los datos de confiabilidad y mantenimiento. Estos beneficios son económicos, seguridad medioambientales y analíticos. Tal vez empezamos con los aspectos económicos, donde la eficiencia de la gestión se muestra en optimizar los costos, tanto los costos CAPEX como los costos OPEX de operación. Se mejora también los valores de la gestión del ciclo de vida entero de nuestros activos. En los aspectos generales, efectivamente nos ayuda para garantizar la confiabilidad, que sean capaces de operar cuando se los necesite. Se mejora también la planificación de recursos. Respecto a los aspectos de seguridad y medioambientales, se mejora la seguridad del personal, de fallas catastróficas, impactos medioambientales. En la parte analítica nos ayuda a tomar mejores decisiones, bajando la incertidumbre y conociendo las posibles, eh, conociendo mejor el proceso y cómo se va a comportar los equipamientos. También nos ayuda como base para la inspección basada en riesgo y estudios de confiabilidad. Ahora en el numeral 7, la calidad de datos. La calidad de datos es importantísima para los análisis que se vayan a hacer con estos datos y los indicadores que se calculen, los KPIs. Entonces, esta norma nos recomienda obtener datos de calidad y nos habla sobre la recolección de estos datos. Respecto a los datos de calidad deben caracterizarse por su integralidad, por el cumplimiento con definiciones de confiabilidad, con el manejo y con alto grado de exactitud.
y garantizando la relevancia de estos datos para las necesidades o para los análisis que tengamos que hacer. Adicional, podemos ver también, nos recomienda sobre las medidas de planificación para esta toma de datos y análisis de datos. Entonces, para la toma de datos, lo que nos recomienda esta norma es definir claramente el objetivo de la recolección de datos para que sean relevantes para el análisis requerido. Hay que investigar las fuentes para que las fuentes estén disponibles. Hay que definir la taxonomía para cada uno de los equipos de nuestros sistemas. Esto se va a ver en el capítulo 8 más adelante a detalle. Identificar las fechas de instalación, considerar los límites, definiciones claras de fallas y actividades de mantenimiento, que también está nombrado en la cláusula 9, definir los controles utilizados para la verificación de la calidad de datos, definir las prioridades, preparar el plan para el proceso de recolección de datos. También una parte muy importante es capacitar y motivar al personal. Esto vamos a hablar un poquito más adelante, ya que la norma nos recomienda que todo el personal o el personal clave en la recolección de datos debe estar muy bien capacitado y motivado, si no, los datos no van a agregar valor. También la norma nos recomienda que hagamos una verificación de la calidad de estos datos durante y después del ejercicio de recolección para ver y verificar la consistencia de estos datos en toda la organización. Lo que nos recomienda también es que el personal que analiza los datos y verifica la calidad de los datos sea diferente al personal que recolecta los datos. También nos recomienda analizar y considerar las limitaciones y los problemas que se pueden dar en la recolección de datos de confiabilidad debido a las fuentes. Las fuentes de datos pueden salir de varios sistemas, de computadoras, de libros, de planos, de experiencia personal. La interpretación puede ser diferente de acuerdo a cada uno de los individuos que haga la interpretación. Los formatos de datos, los métodos de recopilación, no todos utilizan un sistema informático para la gestión de mantenimiento, y la competencia y la motivación del personal también pueden ser unos limitantes y problemas. Las fuentes de datos. Las fuentes de datos dependen de la forma en las que son informados en primer lugar. Por ejemplo, la instalación de un sistema informático de gestión de mantenimiento que cumpla esta norma sería una fuente importantísima para los datos de confiabilidad y mantenimiento, porque brindan una base sólida y consistente para adquirir estos datos y luego utilizar las metodologías y calcular los indicadores necesarios para tomar las decisiones. También hay otros recursos de información que son archivos, libros, planos. Claro que sí. Los métodos de recolección. El proceso de recolección de datos consiste en datos compilados desde estas varias fuentes que pueden ser tanto digitales como planos, libros, etcétera, donde el tipo y formato de datos deben estar predefinidos para que toda la organización entienda muy bien estos datos. La interpretación de estos datos tiene que ser traducida en un mismo tipo y forma deseada para los análisis que se van a tomar. La transferencia de datos desde una fuente de banco de datos de confiabilidad utilizando cualquier método adecuado, y aquí nos recomienda o nos indica que un software adecuado tiene que ser utilizado. Esto ayuda muchísimo en el beneficio-costo de la recolección de datos. Como el costo de la recolección de datos es significativa, lo que recomienda esta norma es probarse y hacerse un piloto antes de
el proceso principal de recolección de datos a implementarse. Continúo. También esta norma, la 14.224, nos recomienda que se puede realizar por personal interno o con compañías externas con personal especializado. Y nos recomienda que la recolección de datos y el personal que va a realizar la recolección de datos debe tener la capacitación adecuada para tener datos de calidad que nos sirvan para los propósitos que requerimos. Nuevamente nos recomienda hacer un ejercicio piloto antes de comenzar la recolección de datos o invertir en un software definitivo. Bueno, continuando con lo que nos comentaba Lisette y Fernando, vamos en el capítulo 8 y 9. Es un capítulo que nos remite, digamos, a la parte práctica del estándar y vamos a hilar lo que ya nos comentaron los compañeros con esta parte de capítulo 8, 9 y anexos. En el capítulo 8 vamos, como ya nos decía Lisette, el estándar es aplicable a cualquier industria, cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño y adaptable al proceso de cada uno. Vamos a ver la descripción de límites de equipo, cómo nos lo propone la norma, la taxonomía que nos propone la norma, que nos va a servir para jerarquizar nuestros equipos, y los temas de líneas de tiempo que nos propone la norma que debemos diligenciar para posteriormente poder manejar nuestros indicadores, ajustar, mejorar, recortar, extender. Siguiente, Fernando, por favor. Bueno, ya en la descripción de límites de equipos, la norma nos propone los límites de equipos para varios equipos en los anexos, en este caso en el anexo A. ¿Y cuál es el fundamento de los límites de equipo que nos propone la norma? Que en este límite de equipo recolectemos, recopilemos y analicemos de una forma adecuada los datos de confiabilidad y mantenimiento. Entonces, ¿para qué se hace este límite de equipos? Para que cada equipo se defina en un límite que indique qué datos de RM, confiabilidad y mantenimiento, se debe recopilar. En este caso tenemos un ejemplo de un transformador con sus sistemas, con sus entradas, con sus salidas, y el estándar lo que nos propone es que nuestro límite de equipo es el transformador, el sistema de monitoreo y otros varios. ¿Qué significan esos otros varios? Lo vamos a ver más adelante con la plantilla que nos propone la norma y de acuerdo a los ítems taxonómicos que componen esos ítems mantenibles hasta las últimas piezas que serían las partes. Siguiente, por favor, Fernando. Visto desde el punto de vista genérico, la taxonomía nace de la ciencia biológica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de jerarquizar y ordenar la parte animal y vegetal. ¿Para qué? Para que jerarquicemos sistemáticamente en grupos de animales y vegetales. Eso lo hizo la ciencia, y la ciencia entonces lo determinó y lo jerarquizó desde un gran pilar que sería el dominio, pasando por el reino, el filo, la clase, orden, familia, género y especie. Y esto lo podemos extrapolar a lo que nos dice el estándar 14224. Siguiente, Fernando. Según la taxonomía y según lo que nos muestra el estándar, define la taxonomía como una clasificación sistemática de los ítems, que define, entendiendo como ítems a cualquier parte o ensamble de partes, por grupos genéricos y por factores que sean comunes. Entonces, la norma nos plantea esta gráfica donde la dividimos en dos. Una primera parte, la de uso, ubicación, y otra segunda parte, una subdivisión de equipos. Entonces, el propósito de esta gráfica de la jerarquización es ir desde lo más general hasta lo más específico, en este caso hasta la pieza no mantenible. Lo dividimos en 9 niveles, según lo que nos dice la norma, desde el nivel 1, que es industria, 2, categoría de negocio, 3, instalación, 4, planta de unidad,
5, sección sistema, 6, unidad de equipo, 7, subunidad, 8, componente, ítem mantenible, y 9, ya como pieza, que sería un ítem no mantenible. Entonces, la idea con esta gráfica es, que nos propone la norma, es asegurar la coherencia entre los datos y poder realizar una clasificación jerárquica. Siguiente, Fernando, por favor. Bueno, este es un ejemplo que elaboramos de acuerdo a los 9 niveles taxonómicos. Lo que queremos ir desglosando del activo desde la parte mayor hasta la parte menor y ir desglosando según la jerarquía que nos propone la norma. Entonces, como les comentaba, la jerarquía la divide en dos, en datos de uso y localización y subdivisión de equipos. Los datos de uso y localización está relacionando más los activos a la parte financiera. Y la subdivisión de equipos está relacionado más a los equipos. Y aquí es donde tenemos los datos de equipos, fallas y mantenimiento. Entonces tenemos los 9 niveles con su definición y sus ejemplos. Más adelante vamos a ya ver uno más específico. La siguiente, Fernando, por favor. Bueno, compañeros, quisimos hacer un ejemplo de niveles taxonómicos, de los 9 niveles taxonómicos que nos propone la norma de la parte eléctrica. Digamos que en nuestro grupo hay de varias ramas, de varias industrias, y bueno, específicamente quisimos hablar de la parte eléctrica y vamos a empezar con un ejemplo que es desde la generación ya hasta la última pieza mantenible. Entonces, en el nivel 1, que sería industria, tendríamos la parte eléctrica, la industria eléctrica. En el nivel 2, que sería categoría de negocio, lo podemos dividir tal como se ve en la diapositiva en generación, transmisión y distribución. En el nivel 3, categoría de instalación, tipo de facilidad, nos fuimos a una pequeña central hidroeléctrica, una PCH. En el nivel 4, en la planta, nos fuimos al sistema de subestaciones o subestación y generación, con lo que ello conlleva. En el nivel 5 de sección, nos fuimos específicamente a la sección de transformación, a la sección, como ustedes lo ven en pantalla, la sección de los transformadores. En la sección 6, que es unidad de equipo, ya el transformador en sí. Ejemplo, un transformador de 15 megas. En el nivel 7, su unidad, ese transformador de 15 megas, lo dividimos en sistemas, sistema de monitoreo, sistema de refrigeración, sistema de control, sistema de protecciones. Abro comillas, aquí un paréntesis. La norma también nos propone cuáles son esos sistemas, nivel 6, 7 y 8, lo vamos a ver a continuación. En el nivel 8, el componente mantenible de ese sistema de refrigeración, que sería un ventilador axial, el radiador, las válvulas, el motor ventilador, dependiendo de la configuración del transformador. Y el último nivel, el nivel 9, de ítem no mantenible, ya sería sellos o un ducto en especial, o un rodamiento que ya necesitaría cambiarlo. La siguiente diapositiva, Fernando, por favor. Bueno, la norma, el estándar también nos propone una relación entre los parámetros registrados de mantenimiento y confiabilidad versus a qué le aplica en los niveles jerárquicos. En este caso tenemos los niveles jerárquicos 4 de planta, 5 sección, 6 equipos, 7 unidad, 8 componentes. Y me quiero referir específicamente al impacto de la falla en la seguridad. Entonces, el estándar lo que nos propone es que las X son por defecto y las X entre paréntesis son las sugeridas. Es decir, lo que debo hacer, lo que me propone la norma y lo que me sugiere también. Entonces, el impacto de la falla y la seguridad estos datos de mantenimiento y confiabilidad estarían ligados o pegándole directamente a lo que sería el nivel 4, que sería planta y unidad. Por ejemplo, impacto de la falla de equipos estaría directamente relacionado al nivel 6, que serían equipos, y sugerido a la subunidad y a los componentes. En el mecanismo de falla estaría sugerido en el nivel 6, que serían equipos,
sugerido en el nivel 7, que sería la subunidad, y estaría directamente ligado al nivel 8, que serían componentes. En el método de detección, por ejemplo, estaría sugerido en el nivel 6, que sería sección, estaría enfocado directamente en los equipos, que serían 6, nivel 6, sugerido en el nivel 7 subunidad y sugerido en el componente ítem mantenible. En este caso, esos modos de falla los vamos a ver más adelante específicamente, y esos esos métodos de detección, perdón. Siguiente, Fernando. La norma nos propone también una distribución de tiempos. Entonces, estos tiempos son los tiempos, mirando hacia adelante, los tiempos que debemos registrar. Con estos tiempos generamos nuestros indicadores, con estos tiempos evaluamos nuestros indicadores, con la evaluación de esos indicadores hacemos ajustes y podemos tomar decisiones. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el tiempo total va a estar dividido en el tiempo de parada y en el tiempo activo. Este tiempo activo ya lo vamos a ver en una gráfica adelante. El tiempo de parada va a estar dividido en el tiempo de parada planificado y el tiempo de parada no planificado. El tiempo de parada planificado, vamos a tener el mantenimiento preventivo. Dentro de este mantenimiento preventivo vamos a tener la reparación per se y vamos a tener el preventivo activo, que sería el trabajo en el ítem propiamente. En otras interrupciones planeadas vamos a tener la reserva, que sería mi equipo stand-by pero disponible, y la modificación, que sería las mejoras de diseño o repotenciación. Ya por el lado del tiempo de parada no planificado, vamos a tener mantenimiento correctivo, fallas no detectadas, que serían las interrupciones inesperadas, preparación y o atraso, es estos tiempos mientras se enfría la máquina, el tiempo para que se pare el equipo, para que se detenga. Vamos a tener también la reparación, trabajos en el ítem, que serían los trabajos per se sobre el equipo. Ya por el lado del tiempo activo vamos a tener el tiempo operativo y el tiempo no operativo. En el tiempo operativo vamos a tener la detección, la parada del equipo propiamente, la puesta en marcha, la marcha entendido como operación del equipo. La espera en caliente, es importante esta espera en caliente. Por ejemplo, desde que yo paso de una velocidad cero, de una presión cero, de una temperatura cero, hasta que se me acomoda el equipo para poder entrar en carga nominal. También tenemos aquí lo del crecimiento térmico, el protocolo, digamos, de prearranque sería. El tiempo no operativo, el tiempo de inactividad y la espera en sitio. La siguiente, Fernando, por favor. Estos tiempos anteriores que nos propone la norma, los vamos a ver, digamos, aquí gráficamente. Entonces vamos a tener un gráfico de tiempo contra el estado del equipo. El estado del equipo lo dividimos en dos, en un tiempo activo y un tiempo de falla. Entonces, lo primero que vamos a tener es el tiempo de falla. Este tiempo de falla es cuando se presenta la falla. ¿Cómo se presenta? Se presenta porque el operador ve algo, porque mis sensores de temperatura pasaron los límites permisibles y me dispararon el equipo, porque mis sensores de instrumentación detectaron sobrepresión y pararon el equipo, por ruido también. Entonces, vamos a tener aquí la falla y vamos a tener un tiempo de parada que sería el primer tiempo. Los tiempos que propone el estándar están divididos en 5. Nuestro primer tiempo sería el tiempo de parada. ¿Y cuál sería ese tiempo de parada? Pues mientras mi equipo pasa de una velocidad nominal, de una presión nominal, de una temperatura nominal, a una velocidad cero, a una presión cero, a una temperatura cero, a una tensión o una corriente cero, sea el caso. Nuestro segundo tiempo va a ser la preparación y o atraso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar aquí en esta preparación y atraso? ¿Qué se nos va a presentar acá? Entonces, se nos presenta la falla, el equipo para, pero yo no, o el mantenimiento no va a intervenir el equipo directamente, debe esperar a que se haga un aviso, a que se haga una OM, a que la cuadrilla de eléctricos, mecánicos, instrumentación, monitoreo basado en condición lleguen, a que tengan los permisos abiertos, aprobados, si necesito una grúa,
toda aquella logística, digamos, documental y preparativa para poder ahí sí intervenir el equipo después de la falla. El tercer tiempo es el tiempo de reparación activo, el tiempo de reparación activo per se, donde está asociado directamente al mantenimiento sobre el activo. El cuarto tiempo es un tiempo de espera o retraso, donde ¿qué voy a hacer? Después de haber hecho la actividad de mantenimiento, tengo que alinear mi equipo o mi sistema al sistema mayor, o mi equipo lo alineo al sistema. Entonces, ¿qué necesito hacer? Una alineación de válvulas, maniobras con válvulas, protocolos de arranque, seteo de variadores. Posterior a ello, ya voy a tener el equipo con puesta en marcha. Después de que hago ese protocolo, ya voy a pasar de un equipo con velocidad cero, RPMs, por ejemplo, ya a mis RPMs o velocidad nominal. Entonces, estos tiempos me sirven para los indicadores de mantenimiento, por ejemplo, en tiempo medio entre fallas, el tiempo medio entre reparaciones, y qué es lo que yo busco con estos tiempos registrándolos. Esos tiempos nos sirven para identificar, por ejemplo, en los tiempos de retraso, como lo vemos en la gráfica, oportunidades de mejora. ¿Cuánto estoy perdiendo ahí en tiempo? ¿Cómo puedo optimizarlo? La siguiente, por favor, Fernando. En el capítulo 9 ya vemos los datos recomendados para equipos, fallas y mantenimiento. Vamos a tener la categoría de equipos, formato de datos, estructura de datos, datos de equipos, datos de falla y datos de mantenimiento. La siguiente, Fernando, por favor. La norma nos define tres categorías para la recolección de datos: datos de equipos, datos de falla y datos de mantenimiento. Entonces, estos datos son los que me sugiere la norma. Por ejemplo, para equipos, los datos de clasificación: industria, planta, ubicación, ya ligados a los primeros 5 niveles de la taxonomía. Atributos de equipos: datos del fabricante, características del diseño, nivel 6 de la taxonomía. Datos operacionales: modo operativo, energía operativa, ambiente, nivel 6. ¿Relacionados a qué? A cómo opera mi equipo, si opera 24 horas, si opera por turnos, cuál es su temperatura de operación, cuáles sus condiciones operacionales. En datos de falla, voy a tener los datos que debo registrar, los datos de identificación, por ejemplo, número de registro de falla, equipo relacionado que ha tenido la falla. Datos de falla, la caracterización de una falla. Datos de falla, ítems defectuosos, cuál es el impacto de esa falla. En datos de mantenimiento, el número de registros de mantenimiento, la falla relacionada, el equipo, parámetros que caracterizan la acción de mantenimiento, fecha de mantenimiento, categoría de mantenimiento, actividad de mantenimiento. Algo muy importante: los recursos de mantenimiento. ¿Cuánto le voy a dar en horas hombre a ese mantenimiento? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué herramientas? Todo lo aplicado al personal. Tiempos de mantenimiento: ¿cuánto tiempo le voy a dar a ese mantenimiento? Todos estos datos que vemos aquí, compañeros, datos de equipo, datos de falla y datos de mantenimiento, me forman la estructura de datos. Entonces voy a tener ubicación técnica, equipos, partes mantenibles, listas de repuestos. ¿Y qué voy a hacer con esa estructura de datos? Pues necesito que esa estructura de datos sea administrada por un sistema centralizado, como lo decía hace un momento Fernando, un sistema de gestión de mantenimiento asistido por computador. Ejemplo, un SAP. ¿Para qué? Para gestionar el dato y convertirlo en información. Posteriormente ya se convierte en conocimiento. Esa información, entonces, ¿qué voy a hacer? Gestionar avisos, gestionar OMs, gestionar indicadoras, gestionar riesgos, tomar decisiones, datos de confiabilidad, datos de mantenibilidad, y poder que todos hablemos el mismo lenguaje. La siguiente diapositiva, Fernando, por favor. La estructura lógica nos define, la estructura lógica nos define datos de las bases de datos y cómo son sus vínculos. Entonces, vamos a dividirlo en dos: la clasificación de datos y los datos de eventos. En una cabeza vamos a tener los datos de la planta, instalación y los datos equipos. Una vez tengamos esos datos establecidos en el sistema, seguimos con los datos de eventos, es decir, de los datos de planta y los datos de equipo, se nos va a derivar los mantenimientos preventivos y las fallas derivando ¿qué? Un mantenimiento correctivo. Cada falla va a generar una acción de mantenimiento correctivo.
y se debe reportar en el sistema. La siguiente, por favor. Datos de equipos. Los datos de equipos deben tener tres pilares: técnicos, operacionales y medioambientales. Los datos de equipo tienen dos componentes. El primer componente es datos de equipos comunes de toda clase de equipos. Ejemplo, instalación, ubicación, planta. El segundo componente, datos específicos de equipo. Ficha técnica del equipo, datos técnicos del equipo. La siguiente, Fernando. La norma el estándar nos propone la recolección, un número mínimo de datos que debemos recolectar de los datos de equipos. Los que están en asterisco son los datos mínimamente requeribles y lo divide en diferentes categorías. Ejemplo, el uso de datos de locación, ubicación geográfica, dónde está ubicada la planta geográficamente, la categoría de planta unidad, el código nombre de la planta, la sección o sistema. Ya en atributos vemos ya lo relacionado al equipo, clase de equipo, tipo de equipo, ubicación e identificación. Esta tabla nos lleva a un nivel de detalle amplio y debemos adaptarlo a nuestra organización. La siguiente, Fernando, por favor. Ya en esta tercera parte y continuando la tabla anterior, vemos los datos de operación: modo o estado operativo, funcional o a la espera, fecha del comisionamiento, fecha de inicio del servicio, tiempo operacional. Es una tabla que nos da un nivel de detalle amplio y que debemos adaptarlo a lo que es nuestra organización. Siguiente, Fernando. Continuando con el ejemplo del transformador, la norma, el estándar nos propone varios ejemplos en sus anexos. En este caso, y continuando con el ejemplo del transformador, tenemos una clase de equipo en el nivel 6 que sería nuestro transformador con un código que nos propone la norma, PT, y lo divide en dos: bañados en aceite, sumergidos en aceite o secos. También nos propone el límite de frontera del equipo para tomar los datos de confiabilidad y mantenibilidad. En el nivel 7 y 8, el estándar nos propone los sistemas componentes de ese transformador. Entonces vamos a tener unidad del transformador per se, sistema de monitoreo y otros varios, que fue los que les comenté al inicio. Ítems mantenibles, ya en el nivel 8, el aceite, el tanque, los devanados, el núcleo, el radiador, el sistema de monitoreo, el relé de Buchholz, el termómetro, válvula de alivio, y en varios aisladores de bujes, conectores, cableado, puesta a tierra. Toda esta información de equipos comunes lo debemos adaptar a lo que nosotros tenemos en la organización. También el estándar, aparte de las tablas de datos de equipos, de equipos comunes, nos dan información sobre datos de equipos en específico, que es la tabla A61, donde nos nombra la frecuencia, el voltaje, más que todo relacionado a datos técnicos del equipo: la eficiencia, factor de potencia, enfriamiento del transformador, grado de protección, y nos da algunos ejemplos. La siguiente, por favor, Fernando. Datos de falla. Entonces, el estándar nos propone recolectar las fallas bajo un protocolo, bajo un formato, entendiendo falla como la pérdida de capacidad para realizar lo requerido. Siguiente, Fernando, por favor. Y la tabla que nos muestra el estándar, donde nos indica los datos mínimos que debemos recolectar y nos da un listado total de los datos dependiendo del nivel, de la amplitud de nuestra organización. Entonces vamos a tener categorías de datos: identificación, les vamos a identificar el registro de la falla, dónde está ubicado el equipo que presentó la falla. En datos de falla, la fecha de falla, el modo de falla, mecanismos de falla, causas de falla. Todo ello lo vamos a ver en un ejemplo un poco más adelante, que es recolectar toda esta información en un sistema de gestión computarizada que nos lleve a hablar el mismo idioma. La siguiente, Fernando. Datos de mantenimiento.
Entonces, existen dos categorías básicas de mantenimiento. La primera categoría, aquellas que se realizan para corregir un ítem después de una falla, es decir, para restablecer las condiciones de equipo cuando éste falla. Y dos, aquellas que se realizan para prevenir que un ítem caiga en estado de falla, es decir, mantener, conservar o restaurar las condiciones de un equipo, es decir, prevenir la falla. Siguiente, Fernando, por favor. También el estándar nos establece, nos propone un tipo de formato para poder registrar nuestros datos de mantenimiento, donde ¿qué vamos a tener? Datos mínimos requeridos y la tabla se nos amplía tanto que nos da, nos sugiere, dependiendo del tamaño de nuestra organización, qué datos debemos diligenciar. Entonces, en identificación, registro de mantenimiento, identificación y ubicación del equipo, registro de la falla, fecha de mantenimiento, categoría de mantenimiento, actividad de mantenimiento, su unidad mantenida, componente mantenida, ubicación de los repuestos si los tengo. Siguiente, Fernando. El estándar también nos propone estas categorías de mantenimiento en el siguiente gráfico, donde vamos a tener las categorías de mantenimiento, lo que ocurre antes de la falla, lo que ocurre después de la falla. Entonces, lo que ocurre antes de la falla, vamos a tener el mantenimiento preventivo. Mantenimiento basado en condiciones, responde a la condición del equipo. Y ese mantenimiento basado en condiciones vamos a tener como pruebas e inspecciones y monitoreo de condiciones, donde ¿qué podemos entender como monitoreo de condiciones? Termografía, ultrasonido, pruebas eléctricas, vibraciones mecánicas. Ya, mantenimiento predeterminado, basado en un plan periódico. Vamos a tener pruebas periódicas, reemplazo programado, servicio programado. ¿Y qué entenderíamos como servicio programado? Como restauración o servicio mayor, lo que llamamos un overhaul. Lo que ocurre después de la falla, vamos a tener un mantenimiento correctivo, un mantenimiento inmediato de una falla inesperada donde debemos tomar decisiones de forma inmediata. Y vamos a tener un mantenimiento diferido, donde si el equipo, podemos tomar la decisión que si el equipo puede trabajar, pero con limitaciones hasta que yo lo pueda parar. Es decir, ya aquí quiero iniciando un ejemplo que lo vamos a terminar al final. En nuestra industria tenemos una granja solar que alimenta un circuito, ¿cierto? Ese circuito compuesto por varias estructuras. Una de esas estructuras, por un monitoreo de condición, presenta un punto caliente. El punto caliente es demasiado alto, está, digamos, en una ubicación estratégica para sacar la mayoría de carga que alimenta ese circuito, pero no lo podemos sacar. Tenemos que tomar la decisión de bajarle carga a la planta solar que nos suministre menos corriente para poder manejar con menos porcentaje de cargabilidad nominal la red hasta que pueda parar, hasta que tenga las condiciones, hasta que tenga todo asegurado para poderlo parar. Siguiente, por favor, Fernando. El estándar también nos propone mecanismos de falla. Entonces, también nos da unos códigos de mecanismos de falla, entendiendo el mecanismo de falla como un proceso físico, químico o la combinación de ellos para que dé lugar a una falla. Entonces, vamos a tener fallas mecánicas, fallas de material, fallas de instrumentación, fallas eléctricas, una influencia externa y varios. Entonces, dentro de las fallas eléctricas, ¿qué vamos a tener? Nos da el mecanismo de falla, el número del código de falla, la condición, digamos, general de la falla. Puedo tener un cortocircuito, un circuito abierto, ausencia de tensión, fallas en la tensión o fallas en el sistema de aislamiento. Siguiente, Fernando, por favor. También nos propone las causas de falla, la causa raíz. El objetivo de estos datos consiste en identificar los eventos desencadenantes, causa raíz, en la secuencia que da lugar a la falla. Entonces, tenemos varias categorías: causas relacionadas al diseño, causas relacionadas a la fabricación, causas relacionadas a la operación y mantenimiento,
fallas relacionadas a la gestión u otros. Y la norma también nos propone esas causas de falla, las categoriza con un código, con una subdivisión, con una descripción, y de aquí es que vamos a tomar la información que aplique a nuestra organización para poder ir gestionando nuestros datos de forma confiable. Siguiente, Fernando. Vamos a tener también los métodos de detección. ¿Por qué método de detección detecté la falla? ¿Cómo la detecté? ¿Qué actividad también debo hacer posterior a detectarla? Entonces, lo puedo detectar mediante mantenimiento preventivo, una prueba funcional, si está o no en funcionamiento la válvula cuando la requiero, una inspección, ensayos no destructivos, por ejemplo, monitoreo de condiciones periódicas, pruebas de presión, eh, monitoreo continuo de condiciones, donde tengo termografía, ultrasonido, coronografía, pruebas eléctricas, vibraciones, interferencia en la producción, observación casual, que el operador haciendo su ronda identificó un hallazgo, una desviación en el funcionamiento del equipo, un sonido, una fuga, mantenimiento correctivo, bajo demanda u otros. Siguiente, Fernando, por favor. Y las actividades de mantenimiento. Entonces, ¿qué actividades, digamos, me propone la norma que yo debo hacer después de haber identificado la falla? Entonces, yo puedo reemplazar, yo puedo reparar, yo puedo modificar, ajustar, reequipamiento, revisión, servicio, una prueba, una inspección, un reacondicionamiento, una combinación de varias, donde yo les voy a dar a estas actividades un uso, si el uso es correctivo o es preventivo. Siguiente, Fernando. Ok, entonces, ¿cuál va a ser mi relación de todo este tipo de datos? Recordemos que el estándar nos indica en la arquitectura un modelo jerárquico que es el que propone la norma. Y la imagen que vemos aquí, compañeros, es un árbol familiar. Entonces, ¿yo qué tengo desde el inicio hasta el final? Cuando yo me voy al triángulo de taxonomías, ¿cómo puedo desglosarlo en realidad? Entonces, yo desde el nivel superior tengo las facilidades de pozos. Quiero enfocarlo a esa industria. Tengo mi sistema de inyección, mi sistema de extracción. Tengo mi área de aguas, mi área de hidrocarburos. Ya tengo mi pozo en sí. Entonces, ¿de qué se compone mi pozo en sí? De la unidad reductora, de los tableros eléctricos, del motor, la parte de subsuelo, el árbol, el cabezal, interruptores de presión. Lo que quiero que vean con esto es eh, cómo nos propone la norma, la jerarquía de arquitectura en esta imagen que sería un árbol, entre comillas, familiar de equipos. Siguiente, Fernando. Y estas dos imágenes es del tratamiento de mis datos. Pues yo cómo trato mis datos cuando los identifico. Cuando yo identifico mis datos, pues llevo a una base de datos. En este caso, ya una base de datos computarizada que sería el SAP. Entonces, ¿qué hago con los datos? Los manejo, les genero un aviso, les genero una OM y unos recursos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en la parte superior tengo el aviso y ese aviso está asociado a una OM. Tengo, como hablaba Fernando, tengo las fechas de inicio, las fechas de fin, tengo mi ubicación técnica, que mi ubicación técnica ¿qué me va a dar? Me va a decir dónde estoy yo parado, dónde está mi equipo parado, dónde están los padres, cuál es su familia, que fue la imagen que miramos anteriormente. Y lo que les hablaba, muchachos, en la última parte de los ítems mantenibles, del modo de falla, de la causa de falla, del texto de falla, como lo pueden ver ustedes en la parte donde dice posición. Entonces, ¿para qué yo utilizo todos estos modos de falla, mecanismos de falla, eh, procesos, actividades de mantenimiento? Las utilizo primero siendo consciente de mi situación respecto a una falla.
o un dato de mantenimiento, o un dato de equipo. Y segundo, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Y esta información que yo digito en los avisos, para que alguien vaya a actuar por allá con unos recursos, con unos tiempos, que sea confiable esa información, que así yo no tenga una interacción física con la persona que va a hacer el trabajo, ya todos estemos interconectados para un mismo fin, para una corrección de falla, por ejemplo. Siguiente, Fernando. Bueno, ya interrelacionando ya de forma general, como también les mencionaba hace unos minutos, con llevar los tiempos, por ejemplo, los podemos interrelacionar y cohesionar y alinear con los objetivos de la organización. Y para ello, como decía Lisette, tenemos los indicadores de desempeño. Entonces, dependiendo del nivel, tenemos ciertos indicadores de desempeño que vamos alineando con los objetivos de nuestra operación, los objetivos del área, los objetivos de trabajo, los objetivos individuales. Siguiente, Fernando. Ya para concluir, entonces, después de haber hecho un trabajo en equipo, de habernos reunido, eh, digamos, de haber estudiado, haber desglosado, haber desmenuzado la norma en lo que creemos sea lo más importante, vamos a dar las conclusiones. La primera es la importancia de la conformación de una base de datos corporativa, la cual nos permite facilitar el registro de datos de mantenimiento y confiabilidad en pro de facilitar la recolección e intercambio de información. Esto es crucial por varias razones, porque estamos hablando de mantenimiento y confiabilidad. Al tener esta base de datos que nos va a permitir centralizar la información, teniendo información relevante y de fácil acceso, y mediante la gestión de datos nos va a permitir hacer un seguimiento detallado de los equipos y sistemas. Va a permitir mejorar nuestra toma de decisiones con datos precisos y actualizados, en información real y no en suposiciones, a la vez que nos va a permitir reducir riesgos asociados a los equipos. Va a mejorar nuestra eficiencia operativa y va a permitir el análisis predictivo, ya que los datos, como se analizan a lo largo del tiempo, vamos a tener datos bien estructurados. Y a la vez también va a permitir cumplir con la normativa, ya que al conocer nuestros datos, también vamos a tener certeza de todos los mantenimientos que debemos tener para cumplir con las regulaciones que rigen nuestra industria. También otra conclusión sería que este estándar facilita el registro de fallas y generación de avisos en el sistema, dando un enfoque de interacción, de seleccionar y no de digitar. Otra conclusión sería que nos permite una captura clara de datos y acciones de mantenimiento, los datos de falla para que se deriven después en unas acciones de mantenimiento, tal como lo veíamos anteriormente y en base a los dictámenes de los pilares de las SMRP, tenemos un diagnóstico de ingeniería, una programación, una planificación, una ejecución. Sería, digamos que, eh, tener esos datos claros para que estas tareas se lleven también de forma clara. También nos permite amplificar una relación clara entre datos, sistema, hombre. Recordemos que los datos son la base de cualquier sistema de información, por lo que nos representa hechos, cifras, detalles, y ese análisis y uso posterior va a permitir tomar decisiones, conocer el rendimiento de los equipos, el registro de mantenimiento, los datos de la producción. Y el sistema va a ser ese intermediario que procesa y organiza los datos. Nos va a permitir almacenar, procesar y visualizar. Y el hombre es el usuario quien interactúa con el sistema y va a poder tomar decisiones informadas con base a datos reales y confiables. Otra conclusión sería que la recolección de datos adecuada, coherente y cohesionada con el contexto de cada una de nuestras organizaciones nos permitirá establecer un lenguaje único para controlar nuestra información de manera eficiente y poder traducir ello en una correcta toma de decisiones para tomar unos indicadores que nos permitan alinear a los objetivos de la organización. Ya finalmente, otra conclusión sería el enfoque estructural del estándar está dirigido en buena medida a pruebas funcionales, inspección y monitoreo de condición, en función de ser más preventivo
y evitar interrupciones inesperadas del equipo. Hasta aquí llega nuestro análisis del estándar ISO 14224 y nos vemos en una próxima oportunidad.